Después de leer el libro La Cuarta Revolución de Klaus Schwab, él es un autor nació en Alemania, es economista y es fundador del Foro Económico Mundial, que es más o menos como una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la situación del mundo. Y pues en su libro habla mucho de esto, ¿no? De que esto es la revolución, la cuarta revolución industrial, mejorar la situación del mundo. Entre otras cosas también ha hecho otras fundaciones, pero bueno, vamos a empezar con el capítulo 1 del libro. En el primer capítulo, él da la explicación de lo que es una revolución, que es un cambio radical. Habla también sobre el primer cambio, que fue nuestra manera de vivir, que fue la transición del forrajeo a la agricultura, y que esta revolución agrícola combinó los esfuerzos de los animales con los de los seres humanos. Pues para esta revolución fue más energética que como cambio hacia nosotros. También habla sobre todo de la revolución industrial y de la historia y pues, de la primera revolución industrial, de la revolución con vapor, entre otras cosas. Y ya llega a decir lo que es la cuarta revolución industrial, y que es a principios de este siglo y se basa en la revolución digital. Se caracteriza por un internet más ubicuo y móvil, por sensores más pequeños y potentes que son cada vez más baratos, y por la inteligencia artificial y el aprendizaje de la máquina. O sea, es una combinación de varias cosas que nos ayudan a nosotros a cambiar y ser mejores con nosotros mismos y con nuestros alrededores. La cuarta revolución industrial también, pues, como dije antes, no solo consiste en las máquinas y sistemas inteligentes. Su alcance, pues, más también hacia nosotros. Es más, por ejemplo, con la genética, con la nanotecnología, que eso también, pues, nos afecta a nosotros y nos va a ayudar a ser mejores si lo utilizamos bien. Y eso es algo que habla más adelante, ¿no? De que esta cuarta revolución industrial depende de nosotros. En el capítulo 2 empieza a hablar de los impulsores, que son las megatendencias, y ahí las separa en tres, que son las físicas, las digitales y las biológicas. Las físicas las explica como algo que, pues, tú puedes tocar, que son tangibles, y ahí entran, creo que eran 4 productos. Eran los autos autónomos, que eso ya lo podemos ver ahora con los Tesla, por ejemplo. Las impresiones 3D, que pues ayudan a crear cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar. Los nuevos materiales, que son como materiales reciclables que pues ayudan al medio ambiente. Y la robótica avanzada. La robótica avanzada se refería a que los robots son cada vez más utilizados, y pues van desde la agricultura hasta la enfermería. Y este rápido progreso hará que la colaboración entre los humanos y las máquinas sea cada vez más frecuente. Y esto se puede describir como una relación entre las cosas, producto, servicio y lugar, y la gente que resulta conectada pues en la sociedad con las máquinas. Luego habla pues de las cosas digitales, que son básicamente el internet de las cosas, que es pues todo lo que nos conecta, ¿no? Y también habla del blockchain en esta parte, que es algo que hemos visto mucho en clase y que pues, no lo abarca mucho, pero sí te da una explicación de lo que es. Y en las biológicas, que es activar o modificar genes. Aquí me pareció dio un ejemplo muy interesante, que es con una computadora IBM, que puede ayudar a recomendar en pocos minutos tratamientos personalizados para pacientes con cáncer mediante la comparación de las historiales de la enfermedad y su tratamiento, exploraciones y datos genéticos con el universo casi completo de conocimiento médico actualizado. Es algo que yo la verdad no sabía que existía, y es algo
pues pues muy avanzado, y que sí nos va a ayudar mucho pues a curar o a tratar diferentes enfermedades, como aquí dice. También nos habla de los puntos de inflexión, que son cambios que repercuten en la sociedad, ¿no? Y nos da una lista de estos cambios que repercuten o que van a repercutir en la sociedad en el 2025. Y por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención fue la primera máquina de inteligencia artificial en una junta directiva. Y pues es algo que... porque las demás sí son como más comunes, o sea que sí las veo pasando ya en el 2025, por ejemplo, primer trasplante de un hígado impreso en 3D, que pues estamos viendo que ya se imprimen huesos o cartílago en impresoras 3D. Entonces eso sí lo veo como más factible para esos años. Pero también otra que no siento que no va a pasar es la primera vez que un gobierno recaudará sus impuestos utilizando blockchain. Porque pues como lo hemos visto en clase, a los gobiernos no les gusta mucho el blockchain si no lo tienen regulado, aunque pues si lo logran regular y utilizar para sus metas, pues podría pasar. Y después de esto nos habla de... ¿Cuál fue la otra que...? La de la primera máquina de inteligencia artificial en una junta directiva. Pues sí es algo que no creo que pase porque... O sea, podrá tomar o hablar de la utilidad de la empresa o de cosas así, pero estrategias no creo que sea posible todavía que una máquina las pueda pues estudiar y poner en marcha, ¿no? Luego ya llegamos al capítulo 3. En el capítulo 3 habla sobre el impacto y pues que va a tener en la sociedad, ¿no? Este impacto es pues el potencial de la cuarta revolución industrial en economía, los negocios, los gobiernos y países de la sociedad de los individuos. Y por ejemplo, aquí habla sobre la economía, el crecimiento, que en el crecimiento entran mucho, sobre todo en... Bueno, a mí lo que me llamó la atención fueron los pesimistas, que dicen que la cuarta revolución industrial ya pues ya impactó la economía, ¿no? Y pues no hizo mucho. Pero yo creo que no, que todavía falta mucho tiempo para que eso pueda afectar directamente a la economía, para mejorarla o empeorarla. Y también habla sobre el empleo, que como pues, la cuarta revolución industrial es, como ya dije en un capítulo anterior, es pues, los robots trabajando con humanos, ¿no? Pero pues en esta parte del empleo es cierto que la pérdida del empleo a corto plazo va a ser muy grande, pero en el libro hablan de que esto siempre va a mejorar la productividad y que siempre habrá trabajo para todos. Y eso es algo que yo pues sí, o sea, no está mintiendo, pero siento que los trabajos quizás requerirán, o no sé si van a requerir, pues mucho más estudios, y la clase baja y pues la mano, los obreros son los que más van a sufrir esto, ¿no? Porque van a tener que conseguir más estudios para poder conseguir los trabajos, porque los robots ya van a hacer lo que ellos hacen. También habla sobre los negocios y en los negocios entras sobre algo que sí es cierto, ¿no? Que las corporaciones han descendido aproximadamente de 60 a 18 años, o sea, en la vida de las empresas, ¿no? Y esto es algo que es muy cierto, ¿no? Y digo para bien y para mal, porque por ejemplo antes las empresas tardaban muchísimo en tener la importancia o la utilidad que tienen ahora Facebook o WhatsApp, que fueron así, ¿no? En un instante. Pero también es cierto que tan rápido como subes pueden bajar, ¿no? Y habla de un informe, ¿no? Que es la brecha de género de
del Foro Económico Mundial, que es el foro del autor, y que reveló dos tendencias preocupantes. Primero, al ritmo actual del progreso se necesitaría otros 118 años antes de alcanzar la paridad económica de género en todo el mundo. Y pues eso es muchísimo tiempo. Y pues aquí yo creo que le falta, o sea, son como pequeños informes de su libro, ¿no? Entonces no los explica del todo y no entendí muy bien a lo que se refiere, o sea, a qué se refiere esto con el libro. Pero bueno, luego es también en el capítulo 3 es que hace que los clientes, dice que la cuarta revolución industrial le hace la vida pues mucho más fácil a los clientes, y es cierto, ¿no? Y de ejemplos de Uber, de Netflix y cosas así, de que pues tú ya no tienes que salir o buscar mucho para encontrar lo que quieres, ¿no? Entonces hace a los clientes el centro de la economía digital. Y esto lo pone abajo también con un ejemplo de que la generación de los millennials está marcando las tendencias de consumo. Ahora vivimos en un mundo caracterizado por la demanda, donde se envían 30.000 millones de mensajes diarios por WhatsApp, y donde el 87% de los jóvenes estadounidenses dicen que nunca se separarían pues, de su dispositivo móvil, ¿no? Y pues es algo muy cierto, y que pues va a seguir aumentando conforme las generaciones aumenten y la tecnología aumente. Y otro tema que toca es los gobiernos, que me interesó mucho, y porque lo estamos viendo en clase, ¿no? De que cómo va a afectar esta tecnología a nuestros gobiernos, y más adelante habla también de la privacidad, ¿no? Y pues aquí en el libro dice que va a ayudar a tener una mayor transparencia, responsabilidad y compromiso entre el gobierno y sus ciudadanos. Pero pues también más adelante, como digo, en la parte de privacidad dice que pues, también nos podría ir peor, ¿no? Por ejemplo, nos va a ayudar a que cualquier persona pueda ejercer influencia de una manera que habría sido inconcebible hace unos pocos años, y eso también es cierto. Y dice que gobernar es más difícil por la tecnología, y pues sí, o sea, también ayuda al gobierno, pero también es peor para el gobierno, ¿no? Porque pueden levantar pues, cualquier tipo de protestas o fake news para derrocar gobernantes o cosas así, ¿no? Entonces sí pueden caer muy rápido, y eso es algo que si se utiliza de forma ética yo creo que ayudaría mucho. O sea, si en realidad tu gobierno, pues como en Venezuela, y pues que toda la gente está viendo lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, pues nos apoyamos, pero podríamos hacer más para ayudar a la gente de Venezuela. Y eso es algo que en el libro dice que tenemos que aprender a cómo llevar esta cuarta revolución industrial. Y pues aquí es, por ejemplo, la privacidad. Y por ejemplo aquí pone una cuota, ¿no? Que dice: Michael Sandel observa: parecemos cada vez más dispuestos a reemplazar la privacidad por la conveniencia con muchos de los dispositivos que utilizamos habitualmente. Y pues eso es más que cierto, ¿no? Y también dice: podemos comprobar cómo Internet puede ser una herramienta de liberación y democratización sin precedentes, y al mismo tiempo una acicate de la vigilancia masiva indiscriminada. Y eso es algo que pues ya dije en la parte de gobierno, que es una navaja ya se me olvidó cómo el dicho, pero es de doble filo, ¿no? Y ya en el capítulo 4 habla del camino a seguir, y habla de que como conclusión hay 4 tipos de inteligencia que debemos desarrollar para afrontar la cuarta revolución industrial, que nos ayuda a ser mejores. Es la contextual, que es la mente; la emocional, el corazón; la inspirada, que es el alma; y la física, que es el cuerpo. Y con la combinación de estos vamos a llevar una cuarta revolución industrial que nos ayuda a ser mejores a nosotros y a lo que nos rodea, que es lo más importante para él, ¿no? En este libro, de quitar las desigualdades y mejorar el mundo.